La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la última sesión del módulo introductorio de este diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras, modalidad avanzado. Hoy nos acompaña un verdadero referente en integración centroamericana, un verdadero centroamericanista, ¿verdad? Sé que él nació en otro continente, en otro país, pero realmente ha contribuido grandemente al proceso de integración centroamericana. Tenemos de verdad un lujo de docente en esta sesión. Él es Pedro Caldentey del Pozo, quien nos ilustrará sobre el estado actual de la integración económica centroamericana para finalizar, como ya les había indicado, este módulo introductorio. Previo a cederle el micrófono y cámara y total control de esta sala, les voy a dar un resumen de la vasta experiencia que tiene el doctor Caldentey. Él es especialista en Economía del Desarrollo e Integración Regional Comparada. Es director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y profesor de Economía Aplicada. Es investigador de la Fundación ETEA, del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía y vicepresidente de su patronato. Es patrono de la Fundación Entre Culturas y secretario de la Junta Directiva Fair Trade Iberia. Es editor del Journal of Management for Global Sustainability. Bueno, sin más, le cedo la palabra al profesor Pedro Caldentey, y quien les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene. Agradezco primero mucho la invitación. Para mí siempre es un gusto hacer actividades con las instituciones de la integración. Como les decía Irene, yo llevo muchos años trabajando la integración centroamericana. Yo hice mi tesis doctoral en una de mis primeras visitas a la región. Se estaba aprobando el protocolo de Tegucigalpa. Yo andaba buscando tesis doctoral para mi carrera académica y como había trabajado mucho en la Unión Aduanera, en la integración europea, yo vivo en Andalucía y Andalucía es una de las regiones de menor desarrollo relativo de España y la integración había sido muy importante en nuestro desarrollo. Y por eso escogí la integración centroamericana y apliqué este enfoque de análisis comparado, primero con el proceso europeo y después con otros procesos latinoamericanos y del mundo. En realidad yo empecé trabajando en la Unión Aduanera, ese era mi objetivo. Cuando vi que no avanzaba, yo empecé mi tesis en el 93 y la acabé en el 97, la defendí en el 97, como vi que no funcionaba, eso me derivó a los aspectos institucionales de la integración y luego he trabajado mucho, en algunos casos desde el SICA, trabajando con las instituciones centroamericanas en estos casi ya 30 años, en el diseño de las políticas regionales de integración. Bueno, pues déjenme que arregle mi pantalla. Muy bien, ustedes me están viendo en la cámara web. Pues yo les voy a dar, aunque ya en las sesiones introductorias han visto un panorama general del comercio centroamericano y de la integración económica, yo les voy a hablar del estado de la integración centroamericana, pero lo voy a hacer a partir de este documento, un documento que elaboré junto a los equipos de la SIECA, del Consejo Monetario Centroamericano y del Banco Centroamericano sobre los 60 años de integración económica en Centroamérica que estamos celebrando estos días, mañana mismo, ¿no? Es un documento que creo que ya tienen a su disposición, pero que está en la página web, en los documentos del Centro de Estudios para la Integración de SIECA. En este documento, que tiene este esquema general para que tengan referencia del marco, es un documento muy amplio que tenía 3 objetivos. Valorar el impacto que las tendencias del regionalismo generaban en la integración económica centroamericana, un poco para salvar
esta sensación de excepcionalidad que todos los procesos de integración, pero el centroamericano en particular tiene, ¿no? Como si los problemas de la integración centroamericana fueran únicos. Y esta es una de las primeras ideas que les quería trasladar, ¿no? Buena parte de los problemas de la integración centroamericana e incluso de la región en sí misma son problemas compartidos por todos los procesos de integración, porque la integración es un proceso de largo plazo que involucra intereses que no son coincidentes y por lo tanto tiene una enorme complejidad. Y por eso es difícil. El segundo objetivo de este documento era identificar los hitos y los logros más relevantes de la integración en estos 60 años y luego teníamos también como objetivo elaborar algunos escenarios prospectivos para el futuro de Centroamérica en un momento que es crítico. Bueno, pues yo he seleccionado algunas informaciones y análisis relacionados con estos tres objetivos en una sesión que espero les resulte interesante. Yo estoy hablándoles desde España, estoy trasnochando bastante. Espero que no se me note especialmente. Como no les veo bien, quiero decir, sin cámaras, en algún momento les interrumpiré la sesión para darles opción a preguntar o a comentar, ¿no? En función de los bloques que vayamos viendo. Bueno, esto ya se lo saben, ¿no? La integración regional centroamericana es de las más antiguas del mundo, es coetánea con la integración europea. Ustedes estaban firmando la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos cuando la Unión Europea iniciaba el que es el paso primero de la Unión Europea, que es el Tratado del Carbón y del Acero, solo 6 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un antecedente importante en la historia de Centroamérica, que es el mismo proceso de independencia, ¿no? Ustedes lo conocen, cuyo bicentenario celebramos este año, que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Estas son algunas fechas importantes, 1821 y el proceso de independencia. En medio de 1821 y 1951 se produce un elevado número, entre 20 y 30 iniciativas de integración o federación, algunas veces con contenido fundamentalmente político, pero sobre todo las últimas con contenido económico. En 1951 se firma la Carta de la ODECA y eso inicia la integración política. No me voy a detener, pero la historia es muy interesante. En 1960 se firma el Tratado General de Integración Económica que crea el llamado Mercado Común Centroamericano y en 1991 se produce una renovación de la integración política y económica, de la ODECA y del Tratado General de Integración Económica y su Mercado Común y se crea el Sistema de la Integración Centroamericana, que es la denominación que el proceso de integración tiene en la actualidad. Les recomiendo especialmente ese documental que hicimos mucha gente, entre otros Irene Díaz y yo, trabajando en algunas áreas del Fondo España-SICA, en la Secretaría General del SICA. Es un documental de unos 40 minutos que les dará una idea muy rica, muy valiosa y muy bien ilustrada con entrevistas muy interesantes sobre el proceso, su naturaleza y su origen y sus objetivos. Pero me voy a centrar en los 30 años del sistema especialmente, aunque en el texto hablo también del periodo previo, pero quería compartirles esta periodificación que les sugiero. Hay otras periodificaciones en la literatura sobre la integración centroamericana que son también viables, igual que esta que yo les propongo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos 30 años de integración? Pues en primer lugar, desde 1986 a 1990 se celebran las cumbres del proceso de Esquipulas, que sirven sobre todo para negociar los acuerdos de paz y poner las bases para el final del conflicto regional, con ese especial interés en eliminar la presencia de actores externos que jugaban a la Guerra Fría en Centroamérica.
A partir del 90, cuando se resuelve sobre todo en el caso nicaragüense, se produce una época de lanzamiento y diseño del sistema de la integración centroamericana. Se aprueban el protocolo de Tegucigalpa, el protocolo de Guatemala, el Tratado General de Integración Económica, el Tratado de la Integración Social, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, luego la Alianza para el Desarrollo Sostenible, y se ponen en marcha las instituciones que no existían, porque ya muchas habían sido creadas en las décadas anteriores. Este periodo de entusiasmo y de diseño del sistema sufre un cierto parón a partir de 1995, en donde ya se han aprobado todos los tratados y el parón se produce sobre todo por la propuesta estadounidense de Área de Libre Comercio de las Américas, que se lanza en diciembre de 1994. El incentivo cortoplacista de la Alianza de Libre Comercio de las Américas deja en segundo plano los esfuerzos de la integración. Los gobiernos dejan de atender el proyecto centroamericano en el que han trabajado intensamente los años previos y se concentran en el ALCA, un proceso que nadie dudaba que se iba a desarrollar y que iba a generar todos los resultados potenciales de los que se hablaban y que luego ya saben que quedó, que no prosperó y se anuló definitivamente en la cumbre del Río de la Plata en el año 2004. Pero en Centroamérica generó este parón, un parón en el que hubo en medio una discusión sobre si el marco institucional del sistema, que no entra en mi conferencia, que se había creado era un marco institucional complejo, donde había dos cabezas, la política de los cancilleres y la económica de los ministerios de Economía y Comercio, y que además no había construido una institucionalidad conjunta, sino un marco institucional muy numeroso con ciertos elementos de coordinación. El tema de la reforma del funcionamiento del sistema institucional del SICA es un tema muy interesante que merece la pena estudiar si les interesa el tema. Bueno, en el año 2002 y hasta el año 2012 se produce una década expansiva que tiene como punto de inflexión el MIT, que es un poquito antes del 2002. Si recuerdan, en 1998 se produce una devastación en toda la región, en muchos países de la región, provocada por el huracán Mitch, y a partir del huracán Mitch se producen tres grupos consultivos en el año 99, en el año 98, en el año 99 y en el año 2001, que construyen una agenda de integración que luego les voy a comentar con más detalle. A partir de ahí empieza una época de aprobación, de diseño y aprobación de políticas regionales, de iniciativas regionales, que es uno de los hitos del proceso. En el año 2012, por varias razones, tampoco tengo tiempo de explicárselo en detalle, pero a los que les interese, yo mismo he escrito algunas cosas al respecto y las compartiría con mucho gusto. A partir del 2012, bueno, detrás de una década expansiva siempre viene una época de reordenamiento y de resaca, decimos en España, de goma, del éxito de un proceso de desarrollo de cualquiera y que coincide con algunos elementos como los malos resultados de la Conferencia de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica o los crecientes problemas de migraciones o algunas disfuncionalidades en el sistema institucional. También malos liderazgos dentro del sistema y fuera del sistema en los países de Centroamérica, en los gobiernos centroamericanos. Bueno, y hay un periodo que va de 2013 al 2020, donde hay una transición, es una época de resultados menores, de menor intensidad en el trabajo conjunto, que se topa cuando parecía que recuperaba
el aliento, se topa con la pandemia. Y todo eso nos lleva a 2021, ¿no? Un año que es un año especialmente importante. Yo creo que ahora es difícil afirmarlo, pero en el futuro hablaremos de 2021 como un punto de inflexión en la región, o al menos eso espero. También espero que sea para bien y que no sea para mal. 2021 es un momento excepcional, ustedes ya lo saben porque se dice mucho estos meses. Es excepcional porque es parte de un cambio de ciclo, ¿no? La crisis de la gran recesión que estalló en el 2008 es un final de ciclo que tiene múltiples manifestaciones y que además está generando una profunda renovación de paradigmas de política económica, pero también de gobernanza de la sociedad global. Esto no es un hecho extraordinario, o es extraordinario, pero ya ha ocurrido muchas veces en la historia. En nuestra sociedad contemporánea, este es un cambio de ciclo, el de la gran recesión. Tenemos otro que es el de la crisis de los años 70, las crisis del petróleo, que también generaron un cambio de paradigmas, de modelos de desarrollo y de organización de lo multilateral. Y el momento previo, el cambio de ciclo previo, fue el de los años 30, la crisis del 29, en 1929 en Wall Street, que se extendió, como todas estas grandes crisis, a todo el mundo con mucha intensidad. Bueno, y el cambio de ciclo que estábamos resolviendo desde el año 2008 con sus distintos impactos en las diversas regiones del mundo, se une a la emergencia provocada por esta inédita pandemia a la que parece, ya no nos atrevemos a afirmarlo, que le vemos el final. La secuencia entre la gran recesión y el confinamiento ha generado un impacto muy negativo en todo el mundo, también en Centroamérica. La parte buena es que esta emergencia, la pandemia, nos ha hecho, como además habíamos aprendido lo que sí había que hacer y lo que no había que hacer, lo que había funcionado y lo que no había funcionado en la gran recesión, nos ayuda a elegir respuestas a la crisis y a responder a la crisis con mayor determinación y valor. Y en esto hay un asunto que va a ser determinante para dejar atrás la pandemia, y es si los países que tenemos más posibilidades de responder a la pandemia somos generosos, y estoy hablando de las vacunas, por ejemplo, o de la financiación de la deuda que ha generado la respuesta a la pandemia, somos generosos con todas las regiones del mundo donde los recursos son menores. Cambio de ciclo, entonces, emergencia y luego la naturaleza simbólica y extraordinaria de 2021 y la confluencia, la coincidencia de aniversarios, ¿no? El bicentenario de la independencia, los 70 años de la ODECA, que se aprobó en 1951, los 60 años de la integración que se aprobaron en 1900, que se aprobó en 1960, y los 30 años del protocolo de Tegucigalpa, que crea el sistema de la integración en Centroamérica. Los aniversarios son simbólicos, ¿no? Igual que cuando uno cumple 30 años, pasa a la treintena o a la cuarentena o a la cincuentena, eso se celebra especialmente y genera un estado de ánimo diferente. Yo creo que el 2021 va a ser especialmente relevante en ese ámbito. Bueno, perdón, antes de pasar a la transferencia siguiente, es muy importante remarcar cuál es la situación de la región en este momento. Cuando hay un cambio de ciclo, siempre se produce incertidumbre. Sabemos, yo soy un seguidor de las teorías de los ciclos largos de Schumpeter, Kondratiev y otros economistas que hablan de ciclos de 30, 40 años, que están basados en la aplicación de una
innovación que luego se agota, ¿no? En la parte más brillante y expansiva del ciclo económico, que se produce en mitad del ciclo, está provocada por el uso y el máximo desarrollo de la innovación, la locomotora, el motor de petróleo, las tecnologías Internet o lo que ahora la robótica, la biotecnología y todos estos elementos que son parte de las principales innovaciones. Pero cuando esas innovaciones se agotan, el sistema productivo internacional entra en crisis, ¿no? Y eso es, creo, lo que está pasando. Estamos en ese momento, es un momento en el que probablemente estemos saliendo de la crisis y construyendo un sistema de relaciones económicas, políticas y productivas alrededor de los nuevos elementos de innovación. La medicina, la biotecnología, la robótica, los nuevos materiales, etcétera, serán el motor del desarrollo de los próximos años, ¿no? Si la teoría de los ciclos funciona, y lleva haciéndolo un par de siglos, estamos ante un periodo de expansión de otros 30 años que tendrá sus crisis coyunturales y que, recuerden esto que les digo, a ver si dentro de 40 años se acuerdan, en el año 2050-2060 volverá a haber una crisis de la misma magnitud que ahora. Y Centroamérica está en medio de esa situación. Entonces, los cambios de ciclos se caracterizan por crisis y se caracterizan por incertidumbre, porque, bueno, podemos interpretar que estamos al final de un ciclo y arrancando otro, pero no sabemos muy bien la naturaleza de las innovaciones ni cómo vamos a construir el sistema económico internacional sobre ellas. Y más si estamos hablando desde Centroamérica, que es una región de países de enorme valor, pero pequeños, economías pequeñas, que tienen muy poca posibilidad de incidir en los escenarios de futuro. Es más bien, Centroamérica es una región que tiene que asumir el escenario internacional y no cambiarlo, sino prepararse para desarrollar sus estrategias en ese escenario. Y entonces estamos en un momento en el que todos los problemas estructurales de la región, que hace 10 años o antes de la Gran Recesión y un poco después de los peores años de la Gran Recesión creíamos que se mejoraban, se manifiestan con bastante intensidad, ¿no? La crisis democrática que hay en muchos países de la región, una crisis que es muy grave en algunos países, los problemas de desigualdad, hay un balance que se hace de estos 30 años de esquipulas, es que la región ha mejorado mucho, se ha transformado, muchos problemas tienen ahora una gravedad mucho menor que hace 30 años, pero lo que no ha conseguido romper esquipulas o los acuerdos, el modelo de desarrollo basado en la paz, en la democracia, en la apertura, es la exclusión, ¿no? Los países, las economías centroamericanas siguen siendo excluyentes y ofreciendo pocas soluciones a una parte muy importante de su población. En fin, todos esos problemas que hemos venido comentando, que ustedes conocen estos años, han sido se manifiestan ahora con rotundidad. Lo que yo creo es que no he querido poner transparencias para no extenderme demasiado en estos temas, pero al que le interesen leer más sobre esto, pues me lo comunica a través de Irene, de Andrea o de Esmeralda. El escenario de futuro no es especialmente malo para Centroamérica. En términos de globalización, se habla, ustedes lo habrán leído u oído, de la globalization, de cómo se va a producir el retorno, no necesariamente a los países de origen, sino a territorios más cercanos en muchas de las inversiones deslocalizadas. En el caso de
inversiones estadounidenses, es posible que la región se pueda beneficiar del retorno de algunas inversiones en Asia que Estados Unidos quiera tener en un entorno más cercano. Porque una cosa que hemos aprendido en la pandemia es que, entre otras cosas, es que la globalización nos había quitado capacidad de autosuministro y de producción de algunos elementos críticos, ¿no? Bueno, y hay más elementos, ¿no? Seguramente el escenario de lo multilateral que lleva en crisis algunos años, el sistema de Naciones Unidas y otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, que está ahora en plena crisis alrededor de lo que ha pasado con el Doing Business, que es el informe que ustedes seguro conocen, que es un síntoma del problema, no es el problema sino un pequeño síntoma, o la crisis de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, pues parece que las perspectivas de lo multilateral van a ser más positivas y que podría haber un escenario más adecuado para atender desde lo multilateral las necesidades de los países en desarrollo, con menos posibilidades de ejercer opciones en el escenario global. Y eso podría beneficiar a Centroamérica. Así que, aunque las circunstancias son complicadas, el entorno futuro, ese escenario sobre el que todavía tenemos muchas incertidumbres, no tiene por qué ser necesariamente negativo para Centroamérica. Es decir, que los próximos 30 años podrían ser mejores en ese sentido que los 30 años anteriores. Bueno, este es otro debate muy largo. Y con esta transparencia voy a terminar una primera parte que les quería compartir. Fíjense, la otra idea que les quería compartir es que en la historia de la Centroamérica contemporánea, la dimensión regional siempre ha sido muy importante. Es verdad que las cuestiones del desarrollo, los grandes retos de la región, tienen una dimensión nacional, pero tienen también una dimensión regional que en el caso centroamericano es indispensable. Si se fijan en ese cuadro, a ver si soy capaz de presentárselo sin extenderme demasiado. Hay una época que, como queda más lejos, he agrupado más, que es la de los años 50 a los años 90, en los que el modelo de desarrollo, quizás podríamos haber puesto 1950, 1970 incluso, ¿no? Porque ya los años 80 y 90 no son claramente no están marcados por la sustitución de importaciones, sino por la crisis de la sustitución de importaciones, pero he preferido usar el año de la creación del SICA, ¿no? De la nueva integración. Bueno, pues los años 50, el modelo subyacente de desarrollo, sobre todo en los años 50 y 60, les decía, es el modelo de sustitución de importaciones, que tiene como instrumento regional el mercado común centroamericano y que, ya saben, está destinado a facilitar un modelo de inserción internacional más favorable para los países centroamericanos gracias a la integración y en promover el desarrollo industrial para romper con el rol de los países centroamericanos como países en desarrollo, romper su rol de suministrador de materias primas y de comprador de productos con valor añadido, ¿no? Ese modelo entró en crisis en todo el mundo, no solo en Centroamérica. Lo que falló en Centroamérica también falló en otros sitios con características diferentes. Y después de la sustitución de importaciones, el modelo que ha sido predominante hasta ahora es ese que resumimos en la idea del consenso de Washington, que es el modelo neoliberal que hemos aplicado en casi todas las regiones y países del mundo. La dimensión regional de estos acuerdos en este periodo que va de 1990 al 2020 ha tenido varios momentos. Uno es la agenda de los
del Acuerdo de Esquipulas, paz, democracia, desarrollo y libertad, que es una propuesta que marca distancias con la sustitución de importaciones y que está centrada en la apertura al exterior, la liberalización y todos esos elementos del modelo neoliberal. Hay una actualización de la agenda de Esquipulas, de la agenda de desarrollo de Esquipulas, que es la agenda para la transformación y modernización de Centroamérica, que es la que surgió de los grupos consultivos post-Mitch y que dieron lugar a una actualización de la agenda de Esquipulas, que estaba basada en los paradigmas del neoliberalismo y que incluía todos los proyectos de corredores, de infraestructuras y otros tipos de proyectos que no me da tiempo a contarles en detalle, que han alimentado la agenda de desarrollo de la región. Y luego hay un elemento más en el entorno de la integración, quizás con menor importancia para el desarrollo de los anteriores, pero con mayor importancia para la integración, que es el relanzamiento de la integración en el año 2010, que construye los 5 pilares de la agenda de la integración, con los que no sé si ustedes están familiarizados. Pero la agenda de la integración se cuenta fundamentalmente, en el 2010 se definieron 5 ejes alrededor de los que se construye la agenda regional y las políticas del sistema de integración, que son la seguridad democrática, la integración económica, la integración social, la prevención de desastres y gestión del cambio climático y el fortalecimiento institucional. Todas estas agendas de los años 1990 al año 2020 son agendas que no son una cartera de proyectos, son una serie de principios básicos de desarrollo con más o menos elaboración consensuada de objetivos. Aquí habría muchas cosas que contar y se los resumo en pocas palabras. Pero es un conjunto de principios y objetivos de desarrollo que tienen la función de inspirar no solo la agenda regional, lo que se hace en conjunto desde el sistema, sino las agendas nacionales de desarrollo. Si tuviésemos 2 horas para hablar solamente de este cuadro, podríamos analizar país por país si lo que hay detrás de Esquipulas, de la agenda de transformación y modernización de Centroamérica o de los 5 pilares de la integración, está o no presente en cada uno de los países del sistema. Bueno, lo que quiero decir ahora, con la última línea en este cuadro, es que este es el momento de definir una nueva agenda regional, sobre todo porque la sociedad y la economía global lo están haciendo, ¿no? Todo el cambio de paradigmas que hay asociado al final de la crisis y a la post-pandemia es lo que tiene que hacer Centroamérica también, ¿no? Definir un modelo post-pandemia de desarrollo que ya no puede ser el mismo, que ya no puede ser el inspirado en el modelo neoliberal, porque igual que se agotó la sustitución de importaciones, se agotó el modelo neoliberal. No es que vayamos a hacer un cambio radical y revolucionario sobre el modelo neoliberal, pero los énfasis, los instrumentos prioritarios van a ser ahora distintos. Por ejemplo, en esta nueva etapa no hablaremos tanto de tratados de libre comercio porque su desarrollo ha sido suficiente, ¿no? Siempre se podría haber hecho mejor. Es obvio que quedan potenciales acuerdos con algunos socios, pero lo que tenían que dar los acuerdos de libre comercio ya lo dieron. Y en este caso yo veo bastante claro el mecanismo sustituto de inserción
de Centroamérica en la economía mundial van a ser la participación en las cadenas globales de valor o la capacidad de las economías centroamericanas de formar cadenas regionales de valor que ayuden a que la región tenga una mejor inserción internacional, ¿no? No sé si es un deseo o una exigencia que el nuevo modelo sea capaz esta vez de romper con los mecanismos excluyentes de la economía centroamericana, porque estarán de acuerdo conmigo en que una economía en que hay un porcentaje tan alto de la población que no resuelve sus necesidades básicas y que no puede construir su futuro es una fuente de inestabilidad y un freno al desarrollo, ¿no? Bueno, pues este es el debate. Más allá del debate sobre instrumentos regionales, convivencia con las agendas nacionales de desarrollo y los modelos de desarrollo predominantes, lo que me interesa destacar de este cuadro es que en todos los momentos de la Centroamérica contemporánea hay una dimensión regional que engloba de alguna manera a las agendas nacionales. O sea que en la práctica, por muy diferente que sean sus gobiernos, sus presidentes y presidentas y sus economías, la región aplica modelos similares. Bueno, y este es el primer bloque. El primer bloque, bueno, no me he resistido a la tentación de, ya que estamos en época de aniversarios, recoger esta frase de Jorge Bueso, que es el único firmante vivo del Tratado General de Integración Económica. Los hondureños que estén en la sala seguro que lo conocen. Y él decía esto en un documento del Banco Centroamericano que ven ahí, que se llama ¿Qué nos pasó a los centroamericanos? Dice, acelerar la integración con la Unión Aduanera y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sentando las bases para que el centroamericano del año 2000, él hablaba del 2000, es una frase antigua, considerara la posibilidad de unirnos políticamente. Esa es la intuición que teníamos, subestimando la capacidad de autodestrucción que tenemos los centroamericanos. Perdón, esta frase es del documental que les mencionaba, no del texto del banco que pueden encontrar en su página. Subestimando la capacidad de autodestrucción que tenemos los centroamericanos, decía Jorge. Nuestro futuro está en la Unión, inicialmente integrándonos económica y socialmente, y en el año 2021, decía él hace unos años, tal vez al cumplirse los 200 años de nuestra independencia, podamos, si no todos, algunos de los 5 países, unirnos políticamente como se trató de hacer en 1898 o en 1921, cuando los 3 países del norte formaron la República Federal de Centroamérica al celebrarse los 100 años de nuestra independencia. Nuestra unión es la única salvación para estos pueblos. Bueno, es una frase muy interesante de uno de los fundadores y nos conecta con los objetivos. Analizarlo sería interesante para pensar, para contrastar cuáles eran los objetivos de la integración en 1960, por ejemplo, y cuáles son ahora, y cuáles eran viables y cuáles no eran viables. Es una frase interesante. Si pueden leer el documento del banco, que es un documento breve, verán que es un testimonio muy interesante. Bueno, y aquí voy a hacer un corte, Irene. Les voy a hablar enseguida sobre cómo aplicar a la integración centroamericana en el marco de otros procesos latinoamericanos. Pero no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario, alguna reacción. Bueno, les recordamos que pueden hacer sus planteamientos por chat o alzando la mano si quisieran hacer una consulta al doctor Pedro Caldentey. Por lo pronto no tenemos manos alzadas y no tenemos comentarios en el chat. Así que usted nos indica si quisiera plantearles alguna consulta a ellos o seguimos para el otro bloque. Sí, pues les voy a explicar brevemente este cuadro y les hago una pregunta. Esas son cuando se habla del regionalismo en general, estamos hablando de varios acuerdos de
entre regiones. Entendiendo las regiones, aunque se puede hablar también de regiones dentro de un país, nosotros estamos hablando de regiones que reúnen a varios países. Pues el regionalismo incluye iniciativas de todo tipo, acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración que pretenden hacer un mercado común o incluso tienen ciertas aspiraciones también políticas, y están también acuerdos de cooperación entre regiones. Y el regionalismo global y también el latinoamericano se estudia con olas. Y estas son las 5 olas, las cuatro olas que la literatura académica contempla, y una quinta ola que no sabemos si será pasajera o quedará, ¿no? Pero si se fijan en el regionalismo clásico de los años 60, tienen ahí la ALAL, que luego se convirtió en la LADI, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina de Naciones, se decía entonces, luego esa denominación cambió, y el CARICOM, que es de los años 70, luego llegó el regionalismo abierto, paradigma neoliberal, y es un paradigma que desconfía de los acuerdos de integración y apuesta por la eficacia de los acuerdos de libre comercio. Y hay esta es la época del Spaghetti Bowl de Yadis Bhagwati, para que los conocen, los acuerdos norte-sur entre México, Estados Unidos y Canadá, y el DR-CAFTA centroamericano, la Asociación de Estados del Caribe, la propuesta fallida finalmente del ALCA. Luego hay acompañando ese regionalismo abierto, hay una transición del regionalismo clásico al abierto que viven los procesos latinoamericanos de integración, SICA, Comunidad Andina, Mercosur, que se crea en los 90, y CARICOM, que se reinventa igual que el SICA. Y luego hay una época de regionalismo posliberal o poshegemónico, donde aparecen UNASUR, ALBA y CELAC. Y luego, en estos vaivenes, yo he estudiado mucho estos temas, pero esto sería también objeto de otro tema, siempre hay una serie de vaivenes ideológicos e instrumentales en estos procesos. Pues después del regionalismo posliberal aparecen iniciativas que son más fundamentadas en el neoliberalismo, o no necesariamente en el neoliberalismo, sino en la predominancia de los acuerdos de libre comercio como Alianza del Pacífico y Prosur. Entonces ahora les pregunto, de todos estos procesos que ven ahí, sobre todo los últimos, si quieren, bueno, todos, quizás la primera fila es la que ha sido reconstruida en la segunda o tercera, ¿cuáles dirían ustedes que son los mejores? Escojan uno. ¿Mejores qué significa? No ideológicamente, sino los que han sido más eficaces, los que han resuelto más problemas o han otorgado más beneficios a sus países. ¿Por qué no lo ponen en el chat? Pongan uno. No sé si yo puedo ver el chat, si no ahora me lo leas. Sí, le aparecerá una burbuja intermitente con un signo de interrogación. Ahí está. Bueno, les invitamos a colocar en el chat cuál de estos procesos, cuál de estos instrumentos, ¿verdad?, ustedes consideran que es el mejor o que ha generado más beneficios. Sería solo uno, ¿verdad? Solo uno, escojan uno. Sí, sí. Escojan una, porfa. Anímense. Vamos, vamos. ¿Quién se anima? Aquí ya están llegando. DR-CAFTA menciona. Gracias, Jorge. SICA, Rosalidia Toro. Gabriela Montserrat dice que el regionalismo abierto en general. ¿Quién más se anima? La transición de clásico abierto al SICA. El regionalismo abierto. ¿Cuál sería de regionalismo abierto esos instrumentos? Mercosur, menciona Germán Rivera. DR-CAFTA, Rogelio. Mercosur, Weekend Barraza.
DR CAFTA, Gabriela Montserrat. DR CAFTA, Jacqueline. Regionalismo Abierto, Jessica Ham. DR CAFTA menciona a Pamela Guzmán, desde México. Y Regionalismo Abierto, DR CAFTA menciona a Alex López. Seguro seguirán llegando más. Gracias por su participación. Muy bien, pues con eso nos basta. Pues efectivamente, esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, ¿no? Yo les voy a proponer una idea al respecto, pero tendríamos que medir cuál es el alcance que pretende cada uno de estos países. Este es otro cuadro que está en el documento. Pueden leer cómo lo presento en el documento para si les interesa el tema. Pero el alcance no es lo mismo un acuerdo de integración que un acuerdo comercial o preferencial o que un acuerdo de cooperación, ¿no? No sé hasta qué punto tienen referencias básicas de la teoría de la integración. Me parece que Claudia García les daba el otro día las etapas clásicas de la Balassa. Entonces, el alcance de cada uno de estos procesos es diferente, ¿no? Un acuerdo de libre comercio como el de RCAFTA, pues solo ofrece las ventajas que tiene la liberalización comercial y la agenda más amplia de los procesos de integración, ¿no? En general, quizás cuando en la época más candente del debate sobre el libre comercio, lo que se hizo es prometer que los acuerdos de libre comercio iban a generar unos efectos en el desarrollo de los países firmantes que luego que estaban fuera del alcance del proceso, ¿no? Son los acuerdos de libre comercio generan algunas ventajas en determinados sectores productivos, mejoran la inserción de los países, pero su alcance es más reducido. El alcance de los procesos de integración es mucho más grande porque normalmente abarca elementos mucho más amplios. Lo que ocurre también, entonces su potencialidad de mejorar el bienestar y el desarrollo económico de los países es mayor. Pero, obviamente, los acuerdos de libre comercio ofrecen un impacto más rápido y probablemente más sencillo, más eficaz que los procesos de integración, que son procesos de largo plazo donde hay que consensuar intereses y construir negociaciones. Ya saben lo que se dice cuando se habla del salto del libre comercio a la unión aduanera, cuando tú estableces un acuerdo de libre comercio con algún otro país o región, lo que estás haciendo es ofrecerte preferencias comerciales y determinadas facilidades. Luego, ahora ya la agenda es mucho más sofisticada, ¿no? En compras públicas, en el marco de la propiedad intelectual, etcétera, en inversiones. Cuando haces una unión aduanera y tienes que definir cuál va a ser el arancel externo de la región sobre un sector determinado, estás construyendo un interés común. Tienes que formular un interés común para que sostenga el acuerdo, ¿no? Y sobre esto ha habido un gran debate ideológico. Profesor, perdón, tenemos dos manos alzadas. No sé si las quisiera atender o terminamos esa sección. Bueno, aprovechemos. ¿Van a hablar o...? Ok. Sí, adelante, Germán. Tiene que habilitar su micrófono, Germán. Adelante. Lo siento hola, saludos al ponente, saludos a todos. Por error fue que pulsé la manita. Bueno. No hay problema, no hay problema. Todos. Gracias, Germán. Y Rosa Lidia, adelante, Rosa. Tiene habilitado el micrófono. Bien, buenas tardes. Bueno, en mi caso sí no puede estar traveseando. Y suele suceder, ¿no? Que a veces movemos el cursor y se nos activan ahí algunos iconos.
Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Lo he venido mencionando del inicio. Para mí es un honor realmente estar formando parte de este proceso. Y bueno, ahorita con la charla que nos está dando Pedro, muchísimas gracias. Y bueno, justamente mi aporte ahorita en la participación del chat fue Zika y pensé, seguramente si hay alguien que sea de allá del sur, pues probablemente va a participar con el CAN o con el CARICOM o con el Mercosur, ¿verdad? Porque justamente ese es el enfoque que yo le vi, el hecho de que estamos hablando ya de una institucionalidad, de un proceso mayor, buscando justamente eso que desde el mercado común centroamericano está regulado. Y algo he leído también de nuestro Cauca y nuestro Recauca, donde incluso ya tenemos regulada por ahí una moneda única para Centroamérica, ¿verdad? Y creo que quizás si no es el sueño de todos, pues sí el sueño de muchos. Y sí creo que justamente esa cita anteriormente mencionada por don Jorge Hueso Arias, que por cierto yo vivo aquí en la zona de donde vive don Jorge, en Santa Rosa de Copán, en Honduras. Ah, muy bien. Y sí, ¿para qué? Es un señorón con toda la palabra, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos espacios, no necesariamente académicos, pero él siempre aporta y siempre se aprende cuando uno está cerca de él. Y pues bueno, justamente eso, ¿no? Que estamos viendo y hace poco lo mencionaba yo con algunos estudiantes, es el sueño de Morazán, decimos nosotros, desde aquel entonces, el hecho de una unión centroamericana y tal vez no una unión de una única república, pero sí la unión económica vendría a ser realmente, en mi criterio también, ¿verdad? El logro mayor para nosotros como centroamericanos. Y creo que es esa fortaleza, creo que de repente es esa idea de realmente apostarle a esta unión económica y dejarnos como de individualismos, a modo de gobiernos, diría yo, ¿verdad? El hecho de poder lograr este top 10 para mí de la integración. Así que muchísimas gracias, estoy fascinada con el tema y bueno, quería mencionarlo. Gracias. Muy bien, pues fenomenal, porque yo me había fijado en que alguien señalaba Zika como opción y yo les voy a proponer que eso es verdad dentro de las limitaciones de discutir esto de esta forma, ¿no? Yo les diría, así que muchas gracias, o sea, Lidia era, ¿verdad? Primero les diría que el libre comercio ha sido un instrumento de extraordinario interés, hay unos incentivos políticos y económicos enormes, pero para los problemas de la región el libre comercio ha sido insuficiente, es un mecanismo insuficiente, necesita muchos más elementos para generar los cambios que se producen. Y es verdad que el gran debate sobre los procesos de integración ha sido que ese es el de su eficacia, ¿no? Los procesos de integración son más complejos, son más de largo plazo y son más bonitos porque abarcan más problemas, dan más respuestas a los problemas de la región, pero tienen el problema de ser eficaces, ¿no? Entonces ese es un gran debate. Acuerdos de libre comercio insuficientes, que por cierto no siempre generan todos los efectos positivos que se discuten cuando un proceso está en negociación. Ni en el CAFTA ni los beneficios son importantes, pero ni en el CAFTA ni el acuerdo de asociación han generado todo lo que pensábamos que iban a generar. Y por otra parte están los procesos de integración. Pero entonces, lo que yo les es un debate difícil de resolver. Lo que yo les quería decir es que de los procesos del regionalismo latinoamericano, vuelvo para atrás, particularmente SICA, Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM, UNASUR, ALBA, CELAC y Alianza del Pacífico, entre todos esos procesos, yo creo que no es ninguna exageración afirmar que el más relevante es el centroamericano. Por ejemplo, la Unión Aduanera Centroamericana, a los centroamericanos les pasa lo mismo que nos pasa a los españoles. Debe ser una herencia nuestra, ¿no? Y es que tenemos ese espíritu autocrítico y esa manía de
ser especialmente exigentes, críticos y duros con lo que nosotros hacemos sin fijarnos en los demás. Yo he oído a muchos presidentes centroamericanos en estos 30 años que llevo pendiente del tema, envidiando a Mercosur. Y la Unión Aduanera de Mercosur es una minucia al lado de la Unión Aduanera Centroamericana. Los avances que se han producido no solo en la Unión Aduanera, el proceso de establecimiento de la Unión Aduanera en términos de comercio intrarregional o en términos de regulación de los intercambios comerciales y de otros aspectos de los intercambios de bienes y servicios o capitales o personas, son mucho más importantes en Centroamérica. Pero también las políticas, los instrumentos de políticas públicas que ha generado el SICA son más relevantes que en los demás procesos de integración. Yo defiendo eso desde hace tiempo. Ahora les voy a dar 2 datos, pero necesitaríamos mucha más información. Eso no quiere decir que, ¿no? Pues, se han fijado, no he dicho que la integración funciona bien o que se hayan cumplido los objetivos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que la integración centroamericana ha llegado mucho más lejos que Mercosur, sin duda. Es mucho más importante que la Alianza del Pacífico. Lo que son importantes son México, Argentina, Brasil. Esos sí son países importantes que reciben una atención notable desde cualquier parte del mundo y eso no le pasa a Centroamérica. Pero la integración económica del Mercosur es muy poca cosa al lado de la centroamericana. Ninguno de los bloques regionales tiene la interdependencia económica que tienen los países centroamericanos. No sé si habrán visto ya lo que tiene este gráfico, es el peso en azul, el peso de las exportaciones intrarregionales sobre las totales en Centroamérica, y en naranja el peso de las importaciones sobre las intrarregionales sobre las totales, en todos los 60 años de integración económica, ¿no? Y ahí ven el esplendor del mercado común centroamericano en la parte primera del gráfico hasta que llegan los años 80. Desde la guerra de Honduras y El Salvador ya se empiezan a producir alteraciones, pero cuando llegan los años 80 el modelo de sustitución de importaciones y el llamado mercado común centroamericano, que no era un mercado común, era una denominación, era el objetivo, ¿no? Entran en crisis y en el marco del regionalismo abierto, con los acuerdos regionales, se producen estas cifras, ¿no? Si se fijan, las exportaciones están en torno al 30%, las importaciones están en torno al 15%. Mucho más que en otros procesos de integración, mucho menos que en la Unión Europea, donde el porcentaje de comercio intrarregional es un 60-70% de media, según exportaciones e importaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cualquier decisión que se tome dentro de la Unión Europea tiene un impacto enorme en los intercambios comerciales, en los intereses económicos de los países miembros, porque el 60 o 70% de los intercambios se producen entre los Estados miembros de la Unión. Hay un autor británico, Victor Bulmer Thomas, que estudió la Unión Aduanera en los años 80, que decía, si solo diésemos la oportunidad de que el comercio intrarregional llegase al 40 o al 50% de las exportaciones totales, los empresarios, economía, gobiernos centroamericanos percibirían los incentivos de apostar por la integración. Y bueno, siempre que hago este discurso, pues recibo el recelo, ¿no? Eso es una afirmación, esta afirmación que hago se recibe con recelo, la afirmación de que la integración económica centroamericana es la más importante de las latinoamericanas, por muy importantes que sean los países del sur. Y entonces, bueno, he trabajado en otros gráficos que les voy a resumir un poquito, pero que están en el texto, que les animo a leer en el texto si les interesa.
Este gráfico me pareció, aunque es un poco repetitivo con el anterior, son las importaciones intrarregionales. Lo que les quería enseñar es que antes estábamos hablando de porcentajes, pero salvando las limitaciones de las series temporales, una de las cosas que ha pasado es que, fíjense, en los años 70, en final de los años 70, se ve un punto de inflexión positivo en la curva, que es el mercado común de los años 70, ¿no? Cuando llega a su máximo. Pero el volumen del comercio intrarregional, gracias a la apertura de las economías y a los efectos positivos del regionalismo abierto también, y a los acuerdos de integración, ha generado una expansión del comercio muy importante. También del total. Pero les quería enseñar este gráfico. Matizando los indicadores que miden la interdependencia comercial o económica entre los países, entre los procesos de regionalismo, y teniendo en cuenta que, bueno, a lo mejor el porcentaje del comercio intrarregional, ya sea de exportaciones o importaciones, puede no ser suficiente y puede ser un poco anecdótico dentro de regiones, de una región de países pequeños con niveles de apertura menores que otros, cosa que no está clara en el caso centroamericano. Bueno, hay otros índices que matizan el comercio intrarregional en función de otras variables. Insisto, no les puedo explicar esto con detalle, pero uno de ellos es el índice de propensión al comercio intrarregional, que mide, es un indicador que tiene en el numerador la cuota de comercio intracentroamericano, intrarregional, en cualquiera de esos bloques, sobre el porcentaje que el PIB de la región representa sobre el PIB global. ¿Vale? Es una manera de medir la importancia del comercio, la relevancia del comercio intrarregional sobre la realidad económica de los países. Comercio intrarregional sobre porcentaje del PIB en el total. Y lo que eso destaca es que en Centroamérica, en el CA5 e incluso en el SICA, que es la línea naranja, la relevancia del comercio intrarregional es muy importante dado el peso de las economías centroamericanas en el mundo. La importancia del comercio intrarregional es muy relevante, mucho más que la del Mercosur, que la de la UNASUR, donde no hay acuerdos. Ahí mezclo acuerdos que tienen integración, procesos de unión aduanera y los que no. Más que la CAN, más que la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un proceso muy interesante, que se presenta muy bien, que tiene un discurso que a mí me parece muy inteligente y me gusta, pero el problema que tiene es que esos países firmantes no comercian entre ellos, ¿no? Uno de los grandes problemas de las economías latinoamericanas es que están volcadas hacia mercados externos. Y eso ya lo aprendimos en los años 80, que era insuficiente. Tienes que volcarte a China, tienes que volcarte a Estados Unidos, tienes que volcarte a la Unión Europea. Pero tienes que vender a tus vecinos para diversificar mercados y poder jugar con los ciclos, ¿no? Bueno, ese es un índice. Este es un tema también complejo. El de propensión, cuota de comercio intrarregional sobre el peso que cada región, que el PIB de cada región supone sobre el total. Y la otra, y tengo 3 índices más que no les voy a poner, la otra es el otro indicador es el índice de intensidad regional, que mide la cuota de comercio intrarregional en función no del peso del PIB de la región, sino del peso del comercio exterior de la región sobre el comercio total internacional. De nuevo, la relevancia del comercio intrarregional centroamericano aparece destacada en los gráficos, ¿no? Y quiero llamarles la atención sobre el dato de la Alianza del Pacífico, porque la seducción de los acuerdos de libre comercio cuando no hay intercambio comercial no sirve para nada, ¿no? Bueno, total. Y en resumen, yo creo que estos datos ayudan a pensar que
que la interdependencia, no que la integración económica sea más importante, que yo creo que se puede afirmar, sino que la interdependencia que la integración y otros factores ha generado entre las economías centroamericanas es muy importante. Y es lógico, dada la situación geográfica de la región, los condicionantes naturales y también el tamaño de los países centroamericanos. Pero eso no nos debe hacer pensar que es un fenómeno irrelevante, sino que es un factor que hay que aprovechar en la región. Como estos debates han tenido un contenido ideológico tan importante, siempre parece que cuando uno defiende la unión aduanera ataca el libre comercio, o cuando defiende el libre comercio ataca la unión aduanera. Y no hay opción a abandonar ninguna de esas dos estrategias, ¿no? Es una cuestión de énfasis y de no abandonar ninguna. Y luego yo completaría esta frase y cierro otro bloque, completaría esta frase de que la integración centroamericana es la más importante de la región, diciendo que es la más dinámica, porque es donde pasan más cosas, y que es la que tiene más importancia para sus países miembros. No sé si están siguiendo el debate sobre la llamada flexibilización en el Mercosur, con el interés de Uruguay de firmar por separado un acuerdo comercial con China ante la difícil relación que tienen Argentina y Brasil. Si siguen también la comunidad andina, verán que es un proceso de integración que está en punto muerto, en vía muerta, diría yo, ¿no? No me hagan caso. Esto que voy a decir que es una exageración, pero las economías de Sudamérica, que son tan grandes en comparación con las centroamericanas, pues podrían sobrevivir. Yo creo que sería una mala idea, pero si cerrarse en el Mercosur no sería una gran tragedia. Yo creo que en el caso de Centroamérica y también del CARICOM, dada la naturaleza de las economías centroamericanas, posición geográfica y tamaño, si cerrásemos hoy el SICA, pues tendríamos que crear algo parecido inmediatamente. Bueno, ese es un bloque que les quería comentar, ¿no? La importancia que en términos relativos tiene el proceso centroamericano de integración y la profundidad que tiene con respecto a otros, ¿no? Insisto que yo se lo he oído decir a algunos presidentes. A pesar de que el mundo le hace mucho más caso al Mercosur que al SICA, el Mercosur es un proceso que tiene una relevancia mucho menor, casi hasta en términos geopolíticos, que el SICA. Bueno, y entonces ahora... ¿Sí? Perdón, tenemos una mano alzada de Pamela Guzmán. Adelante, Pamela. Pamela, adelante. Tiene que habilitar su micrófono. Eso. Hola, muchas gracias. Solamente quería hacer unas preguntas. El proceso, si nosotros vemos el proceso de SICA como el proceso, o de los procesos más exitosos que tenemos en cuanto a integración, ese éxito se debe, como comentabas, a que le vendemos o se venden entre vecinos y se complementan entre ellos. Pero también me imagino que se diferencia de los demás porque tampoco tenemos unas disparidades tan grandes, ¿no? Y ahí el objetivo común es mucho más común que cuando tenemos economías dispares que se quieren juntar. Entonces me parece que tanto CARICOM como Centroamérica tienen ese beneficio o ese punto a su favor, ¿no? Que de verdad pueden ver un bien común y pueden ver una mejora sustancial cuando se unen. Cosa que cuando tienes una economía dispar es mucho más complicado llegar a un acuerdo. Siempre va a haber un tema de sometimiento uno sobre otro o de preferencias de uno sobre otro. Y la otra es, ¿qué tanto pesa y esta es una pregunta, qué tanto pesa la disposición política o los problemas políticos que pudiera haber dentro de la región como para permitir ese crecimiento de la unión o ese desarrollo de la integración? Porque
si bien nosotros podríamos pensar que es mucho más fácil para esto y ha transitado o sea, ha ido bien en la integración económica, si nosotros pensamos al final, la idea debería de ser también hasta cierto punto una integración política. Y ahí yo ya no sé si más bien es cortamos y decimos integración económica y chao, ¿no? Porque ya se ve mucho más complicado por los ambientes políticos que tenemos y las diferencias. Esa sería básicamente la duda, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Pamela. Fíjate que yo no he dicho, vamos a la primera pregunta, yo no he dicho exitoso nunca, ¿eh? Es porque yo creo que no es exitoso el sistema. Bueno, les quiero trasladar la sensación y las evidencias de que el proceso es importante y es relevante y es dinámico, que son los adjetivos que yo he utilizado. Yo no creo que se pueda afirmar que sea exitoso, es más exitoso que los otros, pero yo no sé si exitoso es la palabra, ¿no? Pero efectivamente, la idea es que son países que tienen intereses más homogéneos que, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es importante, pero fíjate, yo creo que en esa predisposición a que el sistema, el regionalismo centroamericano sea más relevante, pesa no tanto la homogeneidad o la menor disparidad como el tamaño de los países centroamericanos, que es un factor fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Unión Europea la disparidad es enorme, ¿no? Tenemos países, un grupo de países, los países grandes, ¿no? Que tienen entre 50 y 80 millones de habitantes, que son Alemania, Italia, Francia, luego estamos España y Polonia, ya no está el Reino Unido, pero luego hay un montón de países. Bueno, hay países de 500.000 habitantes como Luxemburgo, tendrá unos poquitos más ya, o Chipre, que tiene de 200.000. Y luego Holanda, Bélgica, que son países que tienen entre 10 millones, 7 millones, 5 millones. Claro, es muy difícil, ahora somos muy críticos en la academia sobre la posibilidad de comparar la Unión Europea con otros procesos. Pero bueno, pero solo para responderte, darte un titular, porque el tema es amplio, yo creo que más que la disparidad o la homogeneidad de los países, tiene que ver el tamaño, ¿no? Aunque obviamente si ves Mercosur, pues sí, por ejemplo, fíjate, Mercosur, ahora vemos muy claro que Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina no pueden tener elementos comunes, pero en los años 90 nos parecía que el gigante brasileño y el gigante argentino arrastrarían a Uruguay y Paraguay. Pero bueno, yo creo que el tamaño a mí me parece que es muy importante. Entre otras cosas porque Brasil tiene opciones para vivir sin integración, sin Mercosur, igual que Argentina. Yo creo que los países centroamericanos no, porque no tienen la escala necesaria para insertarse en la economía global sin asumir muchos riesgos. Ese es un tema, que es también, como me toca esta sesión introductoria, me quedo con la frustración, no sé si ustedes también, de profundizar en cada una de estas ideas. Pero bueno, ya habrá tiempo en los siguientes módulos. El otro tema es el de la integración política. Efectivamente, mira, el método de integración europea, porque yo creo que nos hemos fijado demasiado en cómo son las instituciones europeas y cómo se toman las decisiones. Y para Centroamérica esa comparación yo creo que no ha sido positiva. Pero la construcción de la integración europea tuvo una coincidencia con la centroamericana, y es que era la del pragmatismo economicista, ¿no? La idea es que la integración empezaba por lo económico, porque lo económico permitía, esta es una frase de Jean Monnet, hacer a los europeos ver los beneficios de la integración, y eso iba a posibilitar, decía Jean Monnet en los años 50, fíjate qué mérito, posibilitaría que los europeos viesen los beneficios de la Unión, posibilitaría en el futuro la integración política. Nosotros estamos
lejos de la integración política, pero la interdependencia en tantas dimensiones de la Unión Europea ha crecido de una forma enorme, ¿no? Si tú pensabas en un solo país europeo, pues el alcance ha sido reducido. Pero si te lees las memorias de Jean Monnet, que yo tengo por ahí detrás, y te cuenta cómo negoció el Tratado del Carbón y del Acero, los avances han sido enormes. Entonces, yo no creo que el objetivo final sea la integración política, pero sí estrechar intereses, compromisos y relaciones en otros ámbitos. Y eso yo creo que en Centroamérica está pasando, aunque nos enfrentamos a la eficacia de las políticas, pero hay una serie de políticas en materia de seguridad, de lucha contra el cambio climático, de desarrollo rural, además de lo económico, quiero decir, de salud, que son el germen de políticas comunes a las que yo llamaría integración política, pero no hemos conseguido que funcionen, ¿no? Tienen algunos han ofrecido un diagnóstico común y un diseño de objetivos común, pero no todas han funcionado, aunque algunas han funcionado muy bien, ¿no? Yo creo que hay muchas, hay demasiadas. Que la agenda centroamericana del SICA, al hacerse multidimensional, se ha ido ampliando sin límite, ¿no? Y tú no puedes tener 30 políticas porque no se pueden financiar, ¿no? Compiten por financiación si no tienes financiación suficiente. Entonces sería mejor fijarse en una agenda sensata. Bueno, en eso ha habido avances significativos, aunque poco eficaces. Pero yo creo que me estás preguntando por el tema de la voluntad política, que es uno de los grandes debates en los procesos de integración. Yo me resisto a la idea de que los procesos de que Latinoamérica, los procesos de integración o de regionalismo de Latinoamérica no funcionan porque los países no tienen voluntad política de integrarse. Yo creo que ese es un argumento que no puedes eliminar, pero que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Es un argumento con el que no se puede trabajar. Yo creo que todos los países tienen interés en la integración, pero no como paquete único y común y completo, ¿no? La integración es un juego de suma positiva. No sé si han oído esa expresión algunas veces, ¿no? La idea es que tú tienes que agrupar en torno a determinados asuntos, de determinada agenda, intereses que no son coincidentes. Y los países yo defiendo mucho cuando las críticas que se hacen a veces a Costa Rica porque no quiere avanzar en el proceso. Es verdad que pueden perder la posibilidad de liderar determinados procesos, que les vendría bien, pero en general un país tiene derecho a decir no, eso no. No en salud, no en cambio climático, no en seguridad, no. O sí en esto, pero porque tiene que responder a los intereses de sus ciudadanos. Y la integración lo que tiene que hacer es trabajar sobre los intereses comunes e ir generando incentivos para que la acción conjunta sea más eficaz, ¿no? Pero es un proceso, es un juego de suma positiva, es decir, todos los países en la integración están mejor después de la integración que antes de la integración, pero no todos están igual, y no todos tienen las mismas condiciones. Todos han mejorado, pero no todos están igual. Todos tienen intereses comunes, pero tienen también intereses discrepantes que hay que resolver. Entonces, fíjate, yo creo que mi percepción es que quizás, no sé, en Belice y República Dominicana, que son socios que han entrado en la integración con un proceso político diferente, pero yo creo que no se puede decir que ningún país tenga falta de voluntad. Tiene que ver más con otros factores, con el sistema presidencialista, con la falta de políticas de Estado porque no hay partidos políticos que las sostengan, con la debilidad yo creo que en el grupo, por la información que me ha compartido Irene, el grupo está formado por mucha gente del sector privado, ¿no? Pero a mí me impresiona la cantidad de trabajo que la integración funciona a los equipos de los ministerios
que son muy reducidos para llevar carteras de asuntos nacionales y además regionales, ¿no? Yo creo que hay un problema también de capacidad. Yo creo que hay un problema de explicitación de los intereses que cada país tiene en la integración. ¿Qué quiero y qué no quiero? ¿Qué quiero conseguir? ¿No? Yo creo que a veces se va a los consejos de ministros como si fueran asambleas de Naciones Unidas, ¿no? Y tú no, y en el Consejo de Ministros tú tienes que ir a negociar, tienes que decir, de esta reunión voy a sacar estas 7 cosas y luego volverte con 5, ¿no? Renunciar a 2 y volverte con 5 y aceptar una que no querías para que te acepten las que tú pretendías. ¿Vale? Entonces, en resumen, que me he extendido en las 2 preguntas que suscitaban muchas ideas, Pamela. Yo creo que sí, que efectivamente la naturaleza más homogénea de los países, sobre todo porque son pequeños, ayuda a la integración centroamericana y caribeña, sin duda. Y segundo, yo no diría que es un tema, o sea, por una parte, no hay que llegar a la integración política, pero cuanto más avanza el proceso de integración, más demandas de nuevos acuerdos te hacen. Y yo rechazaría esa idea de que los países no tienen voluntad política, ¿no? Me parece que no es, que es mejor desmenuzar esa afirmación para ver de qué problemas hablamos. Bueno, gracias, Pamela, por la pregunta. Y ya vamos a entrar al tercer bloque, que ya no nos queda mucho más tiempo. En la historia de la evolución de la integración económica y centroamericana, voy a ir más rápido en esto porque es más descriptivo, ¿no? Ahora hemos hecho cosas más analíticas e introductorias, esto es más descriptivo. Me quiero centrar en las transparencias finales. Hay dos partes, ¿no? La del Tratado General y la del Protocolo de Guatemala al Tratado. Yo, en la sistematización que discutíamos para el documento, buscando un relato de lo que había pasado, porque la integración cuenta muy bien, los países centroamericanos cuentan muy bien su proceso de integración de los años 70, ¿no? Y de los años 60 y 70. Está muy bien contado y hay un cierto consenso en las ventajas y en las desventajas que tuvo ese proceso. Pero estos años recientes, como el regionalismo abierto intenta cuadrar procesos muy diferentes como si fueran lo mismo y en el fondo el regionalismo abierto percibía con sospecha de ineficacia los acuerdos de integración, pues el relato no está construido. Pero hay una primera década que está caracterizada por el desarrollo del protocolo de Guatemala, por las regulaciones comunes derivadas del establecimiento de la Unión Aduanera y por la negociación del arancel externo común que ustedes van a estudiar a fondo seguro en estos módulos. La segunda década, 2003-2013, está marcada por las negociaciones norte-sur, el DR-CAFTA y el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ya saben que tiene un pilar comercial que ya está en vigor, mientras que los otros están todavía pendientes de la ratificación europea. Y luego hay una tercera década en la que estamos, donde yo veo que hay dos ejes, que son los acuerdos de facilitación comercial, que es libre circulación de bienes, sobre todo, que se concentra en una parte de los objetivos de la Unión Aduanera, pero también por el fortalecimiento de la coordinación dentro del subsistema económico. Más allá de la integración comercial, la integración económica incluye también políticas sectoriales o iniciativas conjuntas sectoriales, donde los países centroamericanos buscan economías de escala y recursos. Agricultura, turismo, algunos elementos industriales y otros factores. Estos son los hitos principales desde el protocolo de Tegucigalpa. Solo los leo, ustedes los pueden leer en el documento. Además de la propia aprobación del protocolo de Guatemala y su desarrollo que mencionaba en la primera década,
Yo creo que de las cosas que han pasado hay que destacar la negociación del DRCAFTA. En el marco de las negociaciones, de la preparación para las negociaciones con el acuerdo de asociación, se firmó el convenio marco para la Unión Aduanera, que definió, lean ahí en las líneas siguientes, las 3 etapas para el establecimiento de la Unión Aduanera: la promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio, la modernización y convergencia normativa y el desarrollo institucional. No es una secuencia de etapas, son 3 elementos que se deben ir completando progresivamente. Quizás estamos más centrados ahora en la promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio, pero hay avances obvios en convergencia normativa y desarrollo institucional. No suficientes todavía, ¿no? Ya saben que aunque hablamos de la Unión Aduanera Centroamericana, es una unión aduanera imperfecta, ¿no? Hay quien dice que no se puede hablar más que de libre comercio con avances significativos a la Unión Aduanera, pero que estamos lejos. Yo creo que esto que hay ahora es la Unión Aduanera Centroamericana. Hay un asunto que es el tema de los aranceles, los aranceles que todavía no están armonizados. Yo no sé si se van a armonizar, puede que alguno caiga, pero me parece que lo que ocurre en la integración centroamericana es que tiene un 3% de sus aranceles sin armonizar, una lista de excepciones que va a quedar ahí, ¿no? Si no se ha arreglado en 20 años, es difícil pensar que se puede hacer, hasta que llegue un momento que sean obstáculos y resistencias superadas. Y luego está el tema de la convivencia del arancel externo común con los acuerdos comerciales que están firmados por separado. Pero ahí hay un proceso de convergencia cero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de la expresión. Bueno, las negociaciones que se han hecho por separado tienden en los acuerdos de libre comercio a la eliminación, a la desgravación total arancelaria. Desgravación era la palabra que buscaba. Y bueno, eso va a anular un poco el efecto distorsionador que los acuerdos de libre comercio pueden. Otro elemento muy importante. Bueno, entonces convenio marco y esas 3 etapas, que es como el sistema ha organizado su conceptualización de la Unión Aduanera. Tercer elemento, la adhesión de Panamá al subsistema económico centroamericano y a la Unión Aduanera, una cosa que está en proceso. La firma del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. La estrategia centroamericana de facilitación del comercio y competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, que es facilitación. Es un tema que a algunos les parece poco, pensando en las viejas aspiraciones de la Unión Aduanera, pero que ha tenido un impacto positivo. Hay otro hito importante, que es la aprobación de una hoja de ruta para avanzar en la Unión Aduanera, que está basada en el convenio marco y que impulsa esas 3 etapas. Y por último está este proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras, en el que El Salvador no participaba y ahora participa de nuevo, ¿no? Un proceso que yo creo que se ha realizado de forma muy, muy positiva y beneficiosa en la región. ¿Vale? Esos son hitos importantes. Quiero llamar la atención con este gráfico, que es muy parecido al anterior, sobre donde aparecen en azul las importaciones extrarregionales y sobre ellas las intrarregionales, para que vean cómo la brecha entre lo extrarregional y lo intrarregional se acerca, ¿no? Si lo comparamos con la evolución del proceso. Creo que tengo una transparencia que lo mide mejor más adelante. Luego quería llamarles la atención también sobre, aunque vieron algunos datos ya con Claudia, esta es la evolución. Estas son las exportaciones intrarregionales sobre las totales para los 6 países que forman parte de la Unión Aduanera. Yo insistí en poner Panamá
aunque su incorporación ha sido muy temprana para ver, porque a veces el comercio interregional está condicionado por los acuerdos regionales, pero hay otros elementos. Entonces, fíjense, ¿qué países tienen mayor dependencia en sus exportaciones del mercado intrarregional? Pues tendríamos que fijarnos en distintas etapas, pero ustedes lo hacen con más detenimiento. Fíjense en los últimos años la importancia que tienen las exportaciones intrarregionales para El Salvador, luego para Guatemala y luego ven ahí el resto de los países, ¿no? Con Panamá, lógicamente, con unas cifras menores, ¿no? Pero fíjense en el dato de Nicaragua, por ejemplo, que ha sido mucho más variable. Bueno, sigo. Este es el peso relativo de las exportaciones. Déjame ver un momento con el anterior. Sí, bueno, fíjense, no le he dicho nada de las cifras del Salvador en los años 90. No me quiero detener, que ya se nos va acabando el tiempo. Esto es del total de las exportaciones, el título no lo aclara mucho, pero del total de las exportaciones intrarregionales, ¿qué parte le corresponde a cada país? Esto es la participación relativa en el total de las exportaciones centroamericanas. Y ahí ven que los 3 países que más exportaciones hacen del total de las intrarregionales son, por este orden, Guatemala y El Salvador y Costa Rica, que se alternan en la segunda posición. Luego está, por supuesto, Panamá y luego están Honduras y Nicaragua, que tienen una participación mucho menor, primero porque son economías más pequeñas que las anteriores, pero también porque su nivel de desarrollo es reducido. Esto se le llamaba en los años 60 y 70 el desarrollo desequilibrado en América, ¿no? Una preocupación en la integración económica centroamericana, la preocupación de que Honduras y Nicaragua no ganen espacio, no ganen convergencia con respecto a los otros 3 países, al menos en el ámbito del comercio intrarregional. Bueno, sobre esto podría haber muchísimos datos. Esto es el peso relativo de las importaciones. No nos da tiempo a profundizar en estos datos, pero estoy seguro de que lo van a hacer. Cuando hablamos de comercio intrarregional en Centroamérica, una cosa son las exportaciones y otra cosa son las importaciones, ¿no? La dependencia de socios terceros es mucho mayor en las importaciones. Bueno, pues el mismo gráfico de la participación relativa de las importaciones sobre el total, si se fijan, tiene Guatemala, El Salvador, Honduras y después Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Con una evolución muy diferente según periodos. Y con datos de Panamá para los años 90. ¿Qué significa esto? Que en el mercado de las importaciones intrarregionales, Costa Rica tiene menos intereses, menos volumen de participación que en el caso de las exportaciones intrarregionales, lo que quiere decir que Costa Rica aprovecharía mejor relativamente el mercado intrarregional. Y esto es la balanza comercial en el mercado intrarregional. ¿Qué países tienen superávit comercial en los últimos años o déficit comercial en sus intercambios intrarregionales? Ven ahí como Costa Rica, Guatemala y El Salvador tienen superávit en el siglo XX particularmente, y Honduras, Nicaragua y Panamá no. Estamos hablando aquí de millones de dólares. Este es otro dato que conviene analizar, ¿no? Y esto es lo que les anunciaba antes, y es que este gráfico muestra, si se fijan, el porcentaje que representan los distintos mercados en 1994 en azul y en 2020 en naranja.
¿Qué quiere decir esto? Y estos son este es el promedio de exportaciones e importaciones, que no lo pone claro en el gráfico, sí en las explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el peso relativo del mercado estadounidense como origen y destino del intercambio comercial de Centroamérica se ha reducido en estos años, que el mercado regional gana espacio, que la Unión Europea se ha reducido a pesar del acuerdo de asociación, que ha emergido China como un socio importante, que en el 94 apenas existía, y que México también ha ganado peso. O sea que hay una cierta modificación de la importancia relativa de los mercados. Esto me hace pensar que, dado que el DR-CAFTA probablemente ha generado ya los beneficios que podía haber generado, no va a generar más cambios, ¿no? Solo se trata de seguir aprovechándolos. Esto hace pensar que la distancia entre el mercado regional con respecto al estadounidense se podría cortar más en el tiempo. Bueno, luego voy a resumir algunas ideas. Este es un gráfico que les sugiero que se vean con detenimiento. Son las exportaciones centroamericanas por bloques comerciales, por sus principales mercados. Ahí hay dos gráficas para Centroamérica, la Centroamérica de la Unión Aduanera con Panamá y sin Panamá. Y lo que he puesto ahí es algunos elementos, algunos acuerdos comerciales, además de la crisis financiera, para ver si los acuerdos comerciales generan cambios en los flujos. Y no está claro, ¿verdad? Si se fijan. También hay que tener en cuenta, no sé si voy muy rápido y no se aclara, hay que tener en cuenta que muchos de los acuerdos comerciales que Centroamérica ha firmado regularizan las concesiones preferenciales que recibían, por ejemplo, de Estados Unidos y la Unión Europea. No generan muchas preferencias nuevas y lo que sí hacen es forzar a Centroamérica a ofrecer preferencias a Estados Unidos y a la Unión Europea, junto a un montón de elementos positivos para la región derivados de la agenda amplia de los acuerdos comerciales. Eso es con respecto a las exportaciones y esto es con respecto a las importaciones. Estos gráficos no quedaron en el informe, se los quería mostrar. Hay muchas cosas que decir sobre estos gráficos. A mí me llama la atención que la Unión Europea, la importancia de la Unión Europea, tanto en exportaciones como sobre todo en importaciones, no crece especialmente. Y lo que me llama la atención más de estos gráficos es la creciente importancia del mercado regional como mercado principal de la región. Veo ahí que el circulito del chat parpadea. No sé si hay alguna pregunta, Irene. No, por lo pronto no tenemos consultas ni manos alzadas, así que adelante. Muy bien. Pues yo no me queda mucho y podemos hacer algunas preguntas finales. Estos son algunos hitos recientes, los más recientes, que los he mencionado ya. Solo quería señalar las cadenas regionales de valor y el incremento del interés de la cooperación internacional por concentrar sus apoyos en la integración económica centroamericana. No me da tiempo a insistir mucho en este tema, pero yo creo que el conjunto de instituciones, supongo que en algún módulo lo verán, pero el conjunto de las instituciones del subsistema económico ofrecen unas posibilidades de coordinación de agendas complementarias, que son muy complementarias, muy importante para la región. Sí, había dejado. Pensé que había quitado esta transparencia. ¿De qué hablamos? ¿De qué habla el subsistema económico?
pues habla de facilitación de comercio, unión aduanera, movilidad, logística, infraestructuras de transporte, emprendimiento, MIPYMES, articulación productiva en cadenas regionales o globales de valor, la estrategia marítima portuaria, la política agrícola, el desarrollo rural, la agricultura sostenible adaptada al cambio climático, la fruticultura, la política de agricultura familiar, la integración, la política de pesca y acuicultura o el plan estratégico de desarrollo turístico, ¿no? Este conjunto de políticas que son un poco heterogéneas es la agenda de la integración económica centroamericana junto a la estrictamente comercial. Bueno, y para terminar, que estarán ustedes cansados y yo también. Lo positivo es que cuando yo hice este estudio, que hice entrevistas en toda la región, me llevé una sorpresa muy grata, y es que siempre al hablar de integración y de integración económica me encontraba con funcionarios o del sector público, del sector privado, con académicos muy poco confiados en la potencialidad de la integración económica, ¿no? Y me ha parecido, haciendo este estudio, que nadie rechaza la relevancia y la importancia que tiene el mercado centroamericano. Nadie juega a pensar que el mercado regional es insignificante para la región. Eso es una cosa que hemos aprendido, ¿no? El mercado estadounidense o el europeo es de un extraordinario valor para la región, pero el mercado regional también, porque va ganando posiciones. Las oportunidades de negocio, de comercio y el impacto positivo que puede tener el mercado regional, yo creo que son indudables ahora para toda la región. Me parece que en Panamá hay todavía algún recelo al respecto, pero no dudo que desaparecerá en cuanto Panamá se integre con más fuerza y aproveche las oportunidades del mercado. Total, que hay un mercado regional consolidado que yo creo que no a corto plazo aspira por ser el destino principal de las exportaciones e importaciones de la región, sobre todo de las exportaciones. Se han producido avances muy importantes en la facilitación comercial y la gestión integrada de fronteras. Yo creo que la integración profunda va a tener un valor ejemplificante de la apuesta por la facilitación que se puede extender a los demás. Y además contamos con un marco intersectorial de instrumentos de política regional con apoyo de la cooperación internacional, ya que los países centroamericanos, y ese es otro temazo, no financian su proceso de integración o lo hacen de manera muy reducida. Más allá de la SIECA, las aportaciones presupuestarias ustedes no creerían lo pequeñas que son las aportaciones presupuestarias que los gobiernos hacen a las instituciones del sistema. Créanme, si alguna vez tienen la oportunidad de ver las cuotas, les provocarán asombro. Y eso genera una dependencia no positiva de la cooperación para la financiación de las políticas regionales. Bueno, esos son los tres elementos muy positivos del balance de la integración económica. Pero, y estos son los desafíos, pero quedan pendientes algunos elementos ante los que yo tengo un cierto optimismo, porque me parece que van a ser muy funcionales para los países miembros de la integración. Uno es la necesidad de avanzar en las etapas de modernización y convergencia normativa y de desarrollo institucional, con el mismo interés que la facilitación. Creo que es muy importante dejar de firmar acuerdos o firmar acuerdos, pero trabajar en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Yo creo que la región dedica un esfuerzo enorme a negociar acuerdos y mucho menor a aprovecharlos. Creo que es importante que la incorporación de Panamá sea más intensa y plena, y me parece que en ese paquete de instrumentos intersectoriales hay una agenda de desarrollo que puede ser muy valiosa. Y luego tengo ahí el tema de los escenarios, pero no he hecho descanso
y llevo ya 1 hora 45 minutos. Esto de los escenarios les animo a que se lo lean porque está muy bien y ampliamente desarrollado en el texto y creo que no merece la pena que se lo explique, ¿no? El cuadro ya da muchas pistas de 4 posibles escenarios. Yo solo les digo, para terminar, que me parece que es que los próximos años, dentro de lo difíciles que van a ser por distintas razones, son años con oportunidades importantes para que la integración económica ofrezca los resultados que estamos esperando y que ha ido ofreciendo en pequeña escala estos años. Y con esto terminaría, Irene. Yo creo que no sé si están agotados o quieren que hagamos algún intercambio. ¿Quieren hablar ustedes? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias por el sacrificio, que así son las 2 de la mañana en España, ¿no? Así que, por lo pronto, solo consultar. No tenemos consultas en el chat, solo felicitaciones para usted. Y también confirmarles de que estará en el repositorio, en el aula virtual. Tendrán esta presentación junto con el video de esta clase por si quieren hacer consultas. Le traslado nuevamente las felicitaciones, que gracias por el desvelo. Y nosotros también como CIECA agradecemos este espacio. Por lo pronto tampoco mantenemos manos alzadas. Ustedes también, bueno, tenemos a Michael Vinicio Araya. Gracias, Michael. Tiene una consulta. Adelante. ¿Cree usted que la falta de voluntad política es el principal obstáculo de la unión aduanera? Pues yo diría que no, que la voluntad política, a mí ya les decía antes que es un argumento que no me convence demasiado, ¿no? Yo creo que es verdad que ha habido reticencias de los sectores privados de cada país a apostar por la integración y a presionar a sus gobernantes. Es verdad también que ha habido determinados grupos empresariales con capacidad para frenar los acuerdos de unión aduanera porque perjudican a sus intereses. Es una visión ciega, cegata, diríamos en España, del futuro. Es proteger un status quo que no puede durar excesivamente. Pero yo creo que no es un tema de voluntad política. Quizás yo creo que es más, yo lo expresaría mejor como coordinación de intereses público-privados y de los mecanismos que el Estado tiene para trabajar eficazmente en la agenda de la integración económica y para proteger el interés general sobre el interés particular, ¿no? Yo creo que a mí me parece que el volumen los incentivos que la integración económica genera ahora permitirán reforzar la apuesta por la unión aduanera con mayor intensidad en los próximos años, ¿no? Yo creo que va a ser más difícil que determinados agentes económicos se resistan a la unión aduanera, me parece. Siempre las cosas se pueden complicar. Perfecto. Y Pamela Guzmán solo dice que se podría volver a la gráfica de las exportaciones con los socios comerciales y comentar cómo es que firmando acuerdos de libre comercio no se ven intercambios más grandes a excepción de Estados Unidos. Pues sí, a mí me sorprendió. Bueno, esta gráfica a mí me resultó sorprendente, ¿no? Yo creo que tampoco el CAFTA parece generar un cambio, ¿no? Porque ya la tendencia de las exportaciones centroamericanas al CAFTA estaban creciendo, ¿no? Yo creo que en realidad los acuerdos comerciales, más que generar nuevas oportunidades, consolidan
los acuerdos parciales, las concesiones preferenciales que la región había ido recibiendo de sus principales socios antes, ¿no? Lo consolidan, ¿eh? Yo creo que si no firmas un DRCAFTA, un acuerdo de asociación, puedes unas concesiones que te han hecho pueden desaparecer si, por ejemplo, la Unión Europea necesita privilegiar sus relaciones con el norte de África y controlar las migraciones. Yo creo que la clave es esa, que sirven para consolidar acuerdos más que para abrir mercados, ya sobre todo en esta época en la que la apuesta por la apertura es muy grande, ¿no? No hemos hablado de una cosa que es muy importante, y es cómo el mercado regional ofrece oportunidades o puede ofrecerlas, porque no tenemos muchas evidencias certeras, a sectores que no son capaces de exportar a Estados Unidos y la Unión Europea. Esa es una función del comercio intrarregional. Ahí faltan un poco de evidencias. Pero la explicación de que la firma de un acuerdo no provoque un cambio más drástico en la gráfica, yo creo que tiene que ver con que sirven para consolidar acuerdos preferenciales temporales y los hacen permanentes. Ok, perfecto. Gracias, dice Pamela. Bueno, sin más, yo creo que por respeto a su madrugada, le agradecemos nuevamente esta disposición en compartirnos a estas horas esta información. Con esto estaríamos cerrando el módulo introductorio. Creo que tenemos un panorama general, un poco de cómo está la región y algunos factores a considerar al momento de analizar cualquier actividad económico-comercial o de facilitación de comercio, como le insistimos a la gente que trabajamos desde CIECA. Como Centro de Estudios estamos sumamente agradecidos por su participación. Esperamos poder contar siempre con usted en otros espacios. Y sin más, ¿verdad? No sé si quisiera dar un mensaje final previo a cerrar la sesión, pero reiteramos nuestro agradecimiento a usted y también a nuestros estudiantes de este diplomado. Bueno, nada, solamente que ha sido un placer. Yo vivo esto con intensidad y mucho interés. Me parece que académicamente es un tema muy valioso. Yo espero, en medio de todos los elementos que les he puesto sobre la mesa, que no todos hemos podido trabajar con precisión, espero haberles trasladado un mensaje no solo de optimismo infundado, sino de interés en lo que la integración económica puede ofrecer a la región, y que haya sido interesante y ameno para todos. Muchas gracias. Solo lamento no haberles visto, pero este es el mundo virtual en el que vivimos ahora, ¿verdad? Son las limitaciones que tiene. La ventaja es que les puedo hablar desde mi casa, la desventaja es que no les veo las caras. Pero espero que tengamos oportunidad. Muchas gracias, Irene, por la invitación. Muchísimas gracias. Pase feliz tarde, feliz mañana o feliz madrugada allá en España. Feliz tarde a ustedes. Por favor, nos encontramos el día jueves, siempre a las 4 de la tarde, para dar inicio al módulo 1 de este diplomado. Muchísimas gracias y pasen una feliz tarde y que descanse, doctor Caldentey. Adiós. Gracias.